se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Alabado Dios, Creador y Padre nuestro. Gracias, Señor, por el día que tú nos permitiste ver hoy. Y gracias, Señor, una vez más por el privilegio tan grande que es el llamado hijos tuyos. Gracias, Señor, por cada hogar que está representado acá en estos momentos. Bendícelos a todos, Señor, y llénalos de tu Santo Espíritu. Padre, acuérdate de nosotros cuando tú vengas en gloria. Permítenos estar contigo para siempre, Señor. Y permítenos, Señor, estar unidos para cuando tú vengas todos poder recibirte juntos. En nuestra oración, en el nombre santo de Jesús. Amén. Durante el año 2015, millones de personas han desarrollado un gran número de teorías de conspiración, las cuales incluyen la destrucción del mundo, el gobierno global y la apoderación del Vaticano de los gobiernos mundiales. Muchos han señalado cómo los gobiernos del mundo han ido poco a poco cediendo sus derechos a las Naciones Unidas y a la comunidad religiosa en cada país. En diversos países el gobierno civil está pasando leyes religiosas, rompiendo con la separación de iglesia y Estado, y por medio de sus leyes están hablando como un dragón. Recientemente vimos cómo en México se pasó una ley para prohibir la predicación del Evangelio puerta a puerta o en las calles. En Colombia también se aprobó una ley similar, mis hermanos, a la de México, también prohibiéndose la predicación de puerta a puerta. En Rusia se prohibió evangelizar a otras religiones y de tener reuniones religiosas en los hogares con visitas presentes. También en Rusia se aprobó que las Biblias no sean vendidas en todo el país, ya que la Biblia, la palabra de Dios, es considerada un libro fundamentalista y que está en violación de la libertad civil de muchos, de la libertad religiosa de muchos, y es considerado un libro que insta al terrorismo y a la violencia. Mis hermanos, estas son solo pocas de las cosas que están sucediendo en medio nuestro. Y la verdad es que las llamadas conspiraciones que emergieron durante el 2015 son una realidad hoy día. Los Estados Unidos es el epicentro donde las profecías en Apocalipsis 13 y el final de Daniel 11 y Daniel 12 se desarrollan durante los últimos días. Es el lugar donde Dios permitió el nacimiento del grupo remanente de hombres y mujeres que se pondrían del lado de la verdad, que no venderían la verdad de Dios, que guardarían los mandamientos de Dios, que estarían dispuestos a morir antes que negar su fe, que tendrían la paciencia de los santos. En los Estados Unidos, mis hermanos, donde el único movimiento hoy día es acá en los Estados Unidos, donde el único movimiento hoy día, que por lo menos en parte no está dispuesto a unirse en las filas del ecumenismo romano y no está dispuesto a adorar a la bestia. Hoy día los Estados Unidos, el país de la democracia y modelo internacional, se ha convertido en el país perseguidor, el cual está regido por un gobierno que dice ser cristiano, pero que en realidad no lo es. En Juan 16:2 se nos muestra un escenario escalofriante. Fue el mismo escenario que aconteció con Cristo y sus discípulos y con más de 150 millones de cristianos a través de la historia. El Señor nos dice lo siguiente concerniente al tiempo en el cual vivimos hoy. Os expulsarán de las sinagogas,
pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y hoy ese tiempo ha llegado. El papado ha llegado a ser hoy el sustituto de la ley divina y del mismo Dios en la tierra. El día 9 de julio del 2016, presente año, la Iglesia Anglicana llama al Papa líder y modelo a seguir en el cristianismo. El Huffington Post llama al Papa la cabeza del cristianismo o la cabeza de todos los cristianos en el mundo. Lo llama también el líder del cristianismo. También en septiembre del 2015 el presidente Obama llama al Papa Francis Padre Santo y nuestro modelo a seguir. En octubre del 2016 y en noviembre también del 2016, la candidata a la presidencia Hillary Clinton llama al Papa el modelo a seguir en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Raúl Castro lo llamó Padre Santo y un hombre de piedad. El presidente de Suecia lo llamó Padre Santo. El presidente de México lo llamó nuestro Padre Santo. El presidente de Argentina lo llamó Dios en la tierra y el Padre de todos. El Papa Francis finalmente ha logrado en menos de 3 años los que sus antecesores no pudieron lograr en más de 496 años. Poner fin a la reforma protestante y traer nuevamente a las filas del catolicismo y a sus rodillas a todos los miembros apóstatas protestantes. En ese número, mis hermanos, estamos todos nosotros. En diciembre del 2015, Francis decidió en su facultad como líder del cristianismo, como representante suyo y mío y de todos los cristianos a nivel mundial. Francis decidió, mis hermanos, abrir la puerta de misericordia en el catolicismo para que así todos los que quieran venir arrepentidos, todos los apóstatas, miembros de las iglesias protestantes en el mundo, todos los que quieran venir arrepentidos, vengan y no se le haría ninguna pregunta. Decidió abrir la puerta de su misericordia para perdonar a los ateos y homosexuales, a los divorciados y a los protestantes, y a todos los que quieran venir. Él los recibirá, así dijo. Esa puerta de misericordia y amor tendría también, mis hermanos, una fecha de vencimiento. Y todos aquellos que rehúsen venir y humillarse delante del trono papal tendrían que hacerlo en un corto futuro, por la fuerza y sin misericordia. Este mensaje fue enviado a todos los líderes políticos y religiosos del mundo. Es bueno, mis hermanos, que entiendan esto. No fue un mensaje que fue enviado solamente a la Iglesia Católica a nivel global. Este mensaje no fue para los que ya son católicos. Este mensaje fue enviado a los otros grupos religiosos en el mundo, especialmente a los líderes políticos del mundo. El Papa envió a cientos de sacerdotes a todas las naciones para que aceptaran a todos los que quisieran venir y postrarse delante del Papa y reconocerlo como líder y Santo Padre y la cabeza de todos los cristianos. Y entender, por medio del estudio de la palabra de Dios, de que nuestra cabeza es Cristo. Mas el Papa ha decidido usurpar ese nombre. En Daniel, el capítulo 13, nos muestra una escena idéntica a esta, mis hermanos. Allí el rey Nabucodonosor abre un tiempo de gracia breve, y luego a todos aquellos que no se sometan y adoren de acuerdo al mandato que le fue dado, serían condenados a morir. Dice la palabra de Dios, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que tenía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Durat en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes, escuchen esto, mis hermanos, de la misma manera que el Papa envió un mensaje a los líderes del mundo, también el rey de Babilonia mandó mensaje a todos los líderes bajo el imperio babilónico. Dice el versículo 2, luego envió mensaje a los altos funcionarios y autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado.
De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Como vemos, mis hermanos, esta invitación ya se hizo. Ya este año de misericordia que empezó y ahora está a punto de concluir, representa ese llamado que se le hizo a los líderes del mundo, a que viniesen todos. Ahora viene la parte fuerte, mis hermanos, porque el llamado no fue solamente a que vinieran. Luego del llamado viene la parte fuerte. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citra, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiendo. Acá se da un breve momento, mis hermanos, un llamado bien cortito, un tiempo de gracia bien corto se nos está dando acá. Este empieza en el momento en el cual empieza a tocar las trompetas, la flauta, la cifra y todos los instrumentos musicales. Es un momento bien breve el que se está dando acá. En el año del Papa, mis hermanos, en el año papal esto está representado por el periodo de un año, empezando en diciembre del 2015 y culminando ahora en noviembre 20. Y lo que viene siguiendo, el cese de los instrumentos, es que cualquier persona, mis hermanos, que no se haya sometido al llamado de postrarse y arrodillarse y pasar por la puerta de la gracia y la misericordia de Babilonia, será dado muerte. Mis hermanos, me gustaría que ustedes vean la similitud de los dos eventos y el doble cumplimiento profético que tienen estos eventos. De la misma manera que se hizo el llamado a los dirigentes del mundo en el periodo babilónico, se le hizo igualmente ahora en el 2015. El mismo llamado. Que vengan todos, que se reúnan y que vengan unidos y se paren todo frente a la estatua que ya está levantada. Este momento descrito en Daniel tiene un doble cumplimiento y la fase 1 acaba de concluir y la fase 2 de esta, mis hermanos, ya va a empezar el próximo domingo. En varios países del mundo, como ya les mencioné, el cristianismo está siendo perseguido por los gobiernos y hasta por el mismo movimiento islámico que fue creado por el mismo Vaticano. Eso es algo muy importante, mis hermanos. El movimiento islámico fue creado por los mismos jesuitas y el mismo Vaticano. Ellos crearon todas estas sectas terroristas con el mismo propósito de desestabilizar todo el mundo, porque el Vaticano es un experto en crear problemas para ellos luego resolverlos. A nuestros líderes, mis hermanos, en el sistema adventista del séptimo día, le aterroriza decir o mencionar el nombre jesuita, pues están más enfocados en salvar sus pellejos que en el bienestar del rebaño de Cristo. Pero somos testigos que el Señor mismo dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por su causa recibirá vida eterna. La fase número 1 y la fase número 2 del cierre de gracia papal, ya la fase número 2 ha iniciado, la número 1 ha concluido. En Daniel 3:6 se nos muestra con claridad estos eventos, mis hermanos, y el doble cumplimiento. Cualquiera que se rehúse a desobedecer, mis hermanos, cualquiera que se rehúse a obedecer este llamado y arrodillarse, será arrojado inmediatamente al horno ardiendo, o sea, que recibirá la muerte. La hermana White hace las siguientes declaraciones acerca de lo que nos espera. Dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará un decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se le ordenará a los ángeles que lo suelten
para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. Mis hermanos, el soplar estos cuatro vientos significa total destrucción para el planeta Tierra. Significa, mis hermanos, que nuestra manera de vivir va a cambiar 100%. Es un momento que solamente si estamos agarrados del Señor y dependiendo 100% de Él podremos sobrevivir. La Biblia dice, mis hermanos, en Mateo 24, que si los días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Muchas veces nos gusta leer otras versiones donde dice que si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero, mis hermanos, esa es la traducción incorrecta, porque los que aman al Señor van a permanecer en el Señor hasta la muerte. Así como lo hicieron los primeros discípulos y los profetas en el Antiguo Testamento, los que aman al Señor permanecerán hasta la muerte firmes. Esta palabra lo que dice es que si nadie, mis hermanos, nadie se salvaría si esos días no fueran acortados. Y la segunda parte del texto dice que habrá gran tribulación como no la hubo nunca desde que existe hombre en la tierra. Pero por causa de los elegidos, mis hermanos, por causa de todos nosotros, esos días serán acortados. En el último gran conflicto, dice la sierva del Señor, de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Eso está en el deseado de todas las gentes, página 97. En Apocalipsis 13:10, Juan ve la situación futura donde el Señor Jesús nos advierte lo que va a suceder y a la misma vez nos da ánimo. Del mismo modo que Moisés y Elías vinieron a Jesús antes de su crucifixión y le dieron ánimo para enfrentar su cruel muerte. Así el Señor en Apocalipsis 13:10 nos da ánimo para enfrentar lo que ha sido diseñado para nosotros desde la creación del mundo, mis hermanos. A los que deban ir presos, dice Apocalipsis 13:10, a los que deban ir presos, se los llevarán presos. Y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Vienen cosas muy difíciles, mis hermanos, para todos nosotros. Y es tiempo de que nosotros estemos agarrados de nuestro Dios 100%. Este escenario en contra de los que decidan ser fieles a Dios ya está listo para entrar en vigor, mis hermanos. La infiltración de los jesuitas y del catolicismo, mis hermanos, a nivel mundial ya ha llegado a su nivel máximo. Lo vemos en los gobiernos. Acá en los Estados Unidos, el Vaticano controla 100% la Suprema Corte de Justicia. El sistema judicial está controlado por el Vaticano. Ahora vemos también que el gobierno también legislativo también está controlado por el Vaticano. Ustedes observaron durante la visita papal cómo el Congreso de los Estados Unidos recibió al Papa como su señor. Y hemos visto también, mis hermanos, que ahora por primera vez un jesuita es el vicepresidente de los Estados Unidos. Muy probable que si sucede cualquier cosa, se convierta ya en el presidente de los Estados Unidos. También, mis hermanos, vemos la infiltración del Vaticano y los jesuitas en las redes sociales. Hemos visto como el presidente de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Google y todas las redes sociales se han reunido con el Papa y se han puesto del lado del Papa diciéndole haremos lo que tú digas y te ayudaremos en tu agenda. Estamos a tu favor. Las mejores universidades, mis hermanos, en los Estados Unidos y en el mundo son jesuitas, donde se han estado educando todos los líderes mundiales. Por ejemplo, la Universidad de Georgetown, Fordham University, Fairfield University, Seattle University, University of San Francisco, Xavier University, son todas universidades jesuitas. Y nosotros como hijos de Dios, aún sabiendo estas cosas, seguimos mandando a nuestros hijos a este tipo de lugares. Y ahí le están envenenando la mente. Y luego vienen a la iglesia y la iglesia está cambiando y no sabemos el motivo de ese cambio. Y es que a nuestros hijos lo están educando los hijos del diablo. A nuestros hijos lo están educando los sacerdotes jesuitas y lo están educando gente que no tiene nada que ver, ningún amor por Dios. Entre otras, mis hermanos, están educando a presidentes y a congresistas, a economistas a nivel mundial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su gobierno será basado
en sus relaciones con el Vaticano. Y los católicos, y ha dicho que los católicos, mis hermanos, formarán una parte esencial en su gobierno. Dice también que va a darle a la iglesia protestante todo el poder que le ha sido quitado durante los años. Trump quiere que el Estado rija leyes a favor de la iglesia, donde se condenen prácticas como el aborto, el matrimonio homosexual, entre otras cosas. A esto, mis hermanos, los líderes mundiales han respondido como un milagro de Dios. El primer ministro de Israel ha celebrado la victoria de Trump diciendo que esto es una señal que estamos viviendo los tiempos del Mesías y que en cualquier momento el Mesías puede aparecer. Los líderes religiosos a nivel mundial dicen que la victoria de Trump ha sido la intervención directa de Dios en la política de los Estados Unidos. Estas son cosas, mis hermanos, que no se habían escuchado nunca, las que están sucediendo en medio nuestro. Mis amados, el tiempo que habíamos esperado ha llegado. El gobierno civil se está uniendo al protestantismo para así juntos seguir las órdenes del Vaticano. Esto es algo, mis hermanos, que debería tenernos a nosotros alarmados, ya que la guerra es contra nosotros. Tenemos que ser claros en esto. La guerra que se va a llevar a cabo en poquito tiempo no es una guerra en contra de Rusia, no es una guerra en contra del islamismo extremista, es una guerra en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es una guerra que será directa en todo el que quiera ponerse del lado de Dios. Y nosotros no estamos listos, mis hermanos. Nosotros no tenemos tiempo que perder en estos momentos. El Papa Francis ha declarado recientemente, específicamente el día 6 de julio de este año 2016, dijo que Dios le había revelado e instruido que debía reescribir los 10 mandamientos durante su visita a Ecuador. Unos meses después de esto, en octubre 24 del 2016, afirmó que los que guardan la ley de Dios, como está en la Biblia, son hipócritas y miserables, son gente infelices y que quieren amargarle la vida a otros. Dice que Dios afirma que Él quiere misericordia y no sacrificio. Y los guardadores de la ley son fundamentalistas y hasta viven una doble vida, dijo el Papa. Por esto es necesario que Francis escriba una nueva versión de la Biblia basada en la misericordia y en el amor. Eso es lo que él alega. Quiere escribir una versión de la Biblia y de los 10 mandamientos basada en perdonar y en no llevar tan en serio los estandartes divinos. Una ley más inclusiva, donde todos puedan venir sin importar su pasado. En 1 Corintios 10:12 dice la palabra de Dios, mis hermanos, un mensaje para nosotros, que el que esté firme, que mire, que no caiga. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, pero a ustedes los santos, el Señor le dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hemos llegado, mis hermanos, al momento donde la herida del papado se ha curado, y a todos vamos a tener que someternos de una manera u otra a su autoridad, y el que no lo haga, mis hermanos, recibirá la muerte. En estos momentos ya hemos llegado al punto donde la Iglesia Católica está por encima de la ley civil en los Estados Unidos y el mundo. Pongan atención a esto para que ustedes comprendan que ya la Iglesia Católica no está debajo de la ley, sino que ya no tienen que cumplir la ley de ninguna nación. En febrero 10 del 2016, el Vaticano anunció a los nuevos cardenales y obispos que no estaban obligados a denunciar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en ningún país del mundo, que solo si el sacerdote confesaba su pecado, lo podrían perdonar y esto sería el final de todo. Imagínense usted, mis hermanos, que usted o yo cometiéramos un crimen así, que nos quedáramos callados ante algo como esto. Nos darían tantos años de cárcel por poner en peligro la vida de un menor, que nunca saldríamos, mis hermanos. Mas a ellos están exentos, ellos no tienen ni que decir, aunque ellos mismos
son los que están cometiendo las infracciones. Ya ha llegado el tiempo, mis hermanos, cuando nuestro gobierno pone maquillaje sobre el perfil de este sistema apóstata para cubrir sus arrugas y sus abominaciones. Las iglesias anglicanas, luteranas, metodistas, bautistas, ya están aceptando todas las dogmas del catolicismo y están pasando por la puerta de la gracia. Ya los luteranos han pasado por la puerta de la gracia de la misericordia papal. Ya también muchos grupos metodistas y bautistas han aceptado el llamado y han pasado por la puerta de la gracia. Los judíos también ya han aceptado y han decidido también, mis hermanos, pasar por la puerta, ya que han decidido también observar el domingo como día de reposo con la misma santidad que el sábado en todo el país de Israel. Los musulmanes han también decidido añadirse al grupo con visitas de los líderes de Irán, de Egipto, de Palestina y de varios otros países al Vaticano a rendir culto al Papa. Ya estos también están pasando por la puerta de la misericordia papal. Los pentecostales y carismáticos ya se han unido, como vimos con la participación del pastor que tiene una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, el señor Rick Warren, autor del libro The Driven Purpose. Mis hermanos, ya ha pasado por la puerta de la misericordia papal. También el pastor Kenneth Copeland, el pastor Joel Osteen y varios otros ya han pasado, mis hermanos, y han pasado a un nivel que ya no se consideran protestantes, sino que se consideran católicos, ya que en su visita reciente al Vaticano fueron al confesorio y confesaron sus pecados a un sacerdote, traicionaron la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es para nosotros atemorizarnos de la manera que el protestantismo está cayendo en menos de 3 años, cosa que no se esperaba que sucediera tan pronto, mis hermanos. Los eventos finales están sucediendo con una rapidez increíble. El protestantismo ha caído. Los adventistas ya se unieron y han formado parte del World Council of Churches, o el Consejo Mundial de Iglesias, el cual se enfoca en el ecumenismo y traer todas las iglesias bajo el mando papal. Los adventistas han vendido su primogenitura por dinero, así como hizo Balaam, que vendió por lucro, mis hermanos, el mensaje de Dios. Los pastores, por conservar su trabajo, han decidido callar las abominaciones y falsedades que cometen sus superiores. No estoy hablando de nadie en específico, mis hermanos, pero hay un gran grupo de pastores que han decidido vender la verdad de Dios y que se están callando cuando se están cometiendo injusticia gigantesca, atroz en medio de ellos. Y por no perder su trabajo, mis hermanos, se quedan callados y no dicen nada. Yo conozco pastores que conocen a otros pastores que son homosexuales y que se acuestan actualmente con otros hombres, y no tan solo se detienen ahí, sino que también tienen orgías entre varios de ellos. No es ni uno ni dos, mis hermanos, es un gran grupo. Yo conozco a pastores y laicos que cubren el robo de los diezmos en las iglesias. Yo conozco hermanos que han hecho edificios en otros países con los diezmos que se roban en las iglesias. Yo conozco hermanos que me han dicho a mí mismo, mis hermanos, el mensaje del Papa Francis es un mensaje bueno, pues es un mensaje de amor y de paz. Hay muchos ancianos y líderes de la iglesia que no saben nada de profecía. Hay muchos hermanos que no saben nada del evento que está sucediendo ahora con el año de misericordia papal. Hay muchos que no conocen lo que es el sistema jesuita. Hay muchos, mis hermanos, que no conocen la ley de Dios porque no la siguen. Yo me rehúso a creer que un anciano de iglesia que no sigue la ley de Dios la conoce. Y hay un gran número, mis hermanos, de pastores, dirigentes de iglesia, presidentes de asociaciones, que no creen en los escritos de la hermana White. Dicen que no son autoridad para la iglesia. Yo conozco a muchos, mis hermanos, que van a la iglesia por costumbre y no por amor a Dios, que cada sábado tratan el templo como una alfombra roja para los Grammys o para los Oscars, que están más enfocados en las redes sociales que
a que le den un like o un me gusta que vivir para Cristo, que están más enfocados en la vista que le dan a la página, mis hermanos, que pueden conseguir en Facebook o en YouTube, que la vista de Dios desde el cielo, que están más enfocados en los comentarios estúpidos que le pueden hacer muchos en Facebook, que el comentario de Dios. Miren el comentario que Dios hizo a Job. En Job 1:8 dice, y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis hermanos, este debe ser el tipo de comentario que nosotros busquemos, el comentario que Dios pueda tener de nosotros, la opinión de Dios al respecto de nosotros. Pero estamos nosotros más enfocados en el comentario que pueda poner un fulano que desconocido, en algo que pongamos en las redes sociales. Deberíamos estar más preocupados por el comentario de Dios que por el comentario de otros, mis hermanos. Es hora de que ya veamos nuestra condición y el tiempo en que vivimos y empecemos a hacerlo para el Señor. Que nosotros empecemos a vestir para Cristo, seguir el consejo que nos dio el apóstol Pedro, que nuestra belleza, mis hermanos, no esté basada en la belleza física, de peinados, ni de joyas, ni de ropa, sino que sea una belleza interna, que tengamos un carácter como el de Cristo. La sierva del Señor dice en palabras de vida del gran maestro, los primeros discípulos, los primeros cristianos, la única competencia que había entre ellos era cuál tendría un carácter más similar al de Cristo, cuál sería más como Cristo, mis hermanos. Oh, qué hermoso, mis hermanos, si esa también fuera la única diferencia entre nosotros, o la única competencia que tuviéramos cada día. ¿Cuál será más como Cristo? ¿Cuál será más amoroso y más bondadoso? ¿Cuál querrá ser más misionero y trabajar para el Señor? ¿Cuál se va a dedicar más a la oración? Esta debe ser nuestra única competencia, mis hermanos. Tenemos, mis hermanos, que comer para Cristo, hacerlo con acción de gracia, comer de acuerdo al régimen que se nos ha dado, mis hermanos. Ya la mayoría de las cosas que comemos, las cosas que encontramos en los supermercados, son cosas que no se pueden comer. So, también tenemos que empezar a comer para Cristo, mis hermanos. Tenemos que vivir para Cristo. Pues el Señor no está interesado en que muramos por Él, si no estamos listos a vivir para Él, mis hermanos. El Señor es un Dios de los vivos y no de los muertos. El Señor quiere darnos vida eterna para siempre en el cielo. Vivos, no muertos, mis hermanos. Si queremos vivir eternamente con Él, tenemos que empezar a vivir para Él desde ahora, mis queridos. Tenemos que aprender a caminar como el Señor. A veces nos desesperamos porque el Señor aún no ha venido. Decimos, Señor, tú no has venido. Y a veces nos vamos de los caminos del Señor porque el Señor tarda de acuerdo a nuestra propia opinión. Enoc caminó con el Señor por más de 300 años. 300 años, mis hermanos. Y Enoc nunca le dijo, Señor, voy a dejar de caminar contigo. Y como resultado de eso, mis hermanos, lo que pasó con Enoc es lo que va a pasar con nosotros. El Señor lo llevó al cielo porque no caminó con Dios. Debemos aprender, mis hermanos, a ser humilde como el Señor, a ser manso como Moisés. Mis hermanos, es tiempo de que no olvidemos de Facebook y de Instagram. Estos son medios, mis hermanos, que se han creado para la alabanza propia. Son medios creados para el crecimiento del ego propio. Por eso les han nombrado todo yo, iMac, iPad, iPhone. Hasta las fotos que se toman se llaman selfie. Esto suena muy similar a la palabra en inglés selfish, que significa egoísmo o centrado en uno mismo. Ya basta, pueblo de Dios, enfoquémonos en nuestro Salvador. Segunda de Pedro 2:7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Enfoquémonos, mis hermanos, en nuestra salvación. No se sientan tan seguros de que ya están salvos. Esto es un grandísimo error, mis queridos. Es muy probable que si usted hoy se siente seguro de su salvación, es que usted necesita arrepentirse.
Recuerden el caso de Pedro, que creía que estaba listo para la prueba y que no negaría a Jesús. Pedro, igual que usted y que yo, creyó en su propia justicia, y la única justicia que salva al ser humano es la justicia de Cristo. Solo el que se ponga en la mano del Creador podrá salir victorioso de lo que viene sobre la tierra. Si todas estas cosas van a ser destruidas, dice el apóstol, ¿cuál es el punto, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito? De que nosotros queramos seguir almacenando más y más. Los primeros discípulos entendían esto y tenían todo en común. Ellos no se estaban guardando pan para mayo, como dice el dicho, sino que el único pan que guardaban era la palabra de Dios en sus corazones. La sierva del Señor dice que cuando seamos llevados ante tribunales, recordaremos lo que hemos aprendido y leído, no la comida que hemos almacenado y no el dinero que tenemos en Chase o en Citibank, con Popular Bank o en TD Bank. Mis hermanos, eso no va a servir de nada. Es hora de que nosotros despertemos, mis hermanos. Ya la fase final ha empezado para el Vaticano, para el mundo. Ya la música dejó de sonar. Ahora te van a obligar a adorar. Esa es la parte final. Viene la obligación a adorar a la estatua o a la imagen. Te van a obligar a adorar a la imagen y tú todavía estás mirando a la viuda negra. Preparémonos, mis hermanos, para que el Señor nos encuentre por digno de pasar estas pruebas. Ya este mundo, mis hermanos, no le queda más. Estamos esperando que se nos pierdan a nuestros hijos, mis hermanos, para nosotros poder reaccionar. Estamos esperando que los ángeles vengan y nos tomen de la mano y nos saquen de las ciudades, como lo hicieron con Job, a sacarlo de Sodoma y Gomorra. Estamos esperando que pasen una ley dominical para nosotros empezar a ser fieles. Estamos esperando que nos quiten las Biblias para nosotros entonces querer tratar de leerlas. Estamos esperando, mis hermanos, ver que el Congreso de los Estados Unidos empiece a hablar del domingo y de las leyes dominicales para entonces nosotros tratar de estudiar la Biblia, para entonces así tener algo que recordarnos. Si el Señor nos elige a nosotros para ser llevados entre tribunales, no, mis hermanos. El tiempo es ahora. Va a llegar el momento que ya, mis hermanos, será muy tarde. Debemos enfocarnos en nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos. Una de las hermanas estuvo preguntando hace un rato que si era tiempo aún, si había tiempo aún para salir de las ciudades. Mis hermanos, sí hay tiempo, pero hay que hacer una preparación, como lo explicó el pastor. Hay que hacer una preparación. Ese tiempo ya está llegando, mis hermanos. No podemos dejar que el tiempo pase sin nosotros hacer una preparación. En cualquier momento esto puede estallar. Ya el sistema papal está controlando todo el mundo. Básicamente se nos ha dicho, si no nos adora, si no te arrodillas, te mato. Vas a morir de la misma manera que murieron más de 150 millones de cristianos a través de la historia, mis hermanos. Ustedes conocen la historia. Cada hombre o mujer, y niños también, que no se postraban del sistema papal, eran muertos. Muchos de ellos, mis hermanos, eran echados a los leones. Muchos de ellos eran quemados vivos. Muchos de ellos eran torturados de maneras muy crueles. Esos tiempos, mis hermanos, han regresado. Hubo un informe que en el 2005 los Estados Unidos compraron, el departamento de FEMA compró 250,000 guillotinas. Y es que se ha estado hablando en los Estados Unidos y en las cortes que el método de ejecución a las personas que reciben la pena de muerte es demasiado severo. Alegan que muchas personas, cuando la están ejecutando por medio de la inyección letal, duran horas para morirse. Dicen que esto es muy cruel. Dicen también que muchas veces la silla eléctrica dura la persona siendo ejecutada mucho tiempo para morir y esa persona sufre mucho. Así que es más fácil, es más rápido y es menos costoso el uso de la guillotina. La palabra de Dios dice, dice Juan en Apocalipsis 24, dice que vio
a las personas, a esos hermanos, mis hermanos, que habían sido decapitados porque no adoraron a la bestia y a su imagen. Hay muchos hijos de Dios que van a ser mártires para Cristo. Ese tiempo viene, mis hermanos. Tenemos que ser fieles. Para que sea que vivamos o que muramos, mis hermanos, lo hagamos para Cristo. Yo no estoy tratando de asustarlo. La palabra de Dios es clara. Apocalipsis 13:10. El Señor nos lo dice con claridad. El que ha de ir a la cárcel, el que ha de ir preso, preso irá. Y el que ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. Esta es la paciencia y fe de los santos. Mis hermanos, ese tiempo ha llegado. Yo le insto en el Señor, mi llamado es que nos preparemos, que nos unamos en ayuno y en oración, que nos unamos en el estudio de la palabra de Dios, que nuestras conversaciones sean santas, que nuestras conversaciones sean todos discutiendo la palabra de Dios, tratando de aprender al máximo, y que nuestro enfoque cada día sea que nuestro carácter sea cada día más como el carácter de Cristo. Mi llamado, mis hermanos, es para que nosotros nos enfoquemos en el estudio de la palabra de Dios. Ya ustedes vieron como en varios países se está prohibiendo predicar el Evangelio. En otros países como Rusia ya se está prohibiendo la venta de la palabra de Dios. Ya no se puede, mis hermanos. Todo el que tenga ese libro en poco tiempo será considerado un extremista y terrorista. Ahora todavía la tenemos con libertad. Estudiémosla, mis hermanos, pues si llega el momento cuando nos la quiten, la palabra de Dios en nuestros corazones no nos la puede quitar nadie. Así que, mis hermanos, esta noche me gustaría dejarlo con ese pensamiento de que debemos orar y debemos estudiar, pues lo que tengamos en nuestro corazón no nos lo quitará nadie. Que el Señor los bendiga a todos y que el Espíritu Santo los llene, los cuide y los ayude a prepararse para la pronta venida de nuestro Señor. Vamos a orar. Alabado Dios y Creador, te agradecemos, Señor, el privilegio que nos da de poder compartir tu palabra y escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, germine en nuestros corazones. Que tú nos hagas, Señor, ser mejores hijos tuyos. Bendice, Señor, a todos nuestros familiares donde quiera que estén. Y permite, Señor, que nosotros seamos luz, Señor, para que todo el que nos mire, Señor, te vea a ti a través de nosotros. Bendice los medios de comunicación para que este mensaje llegue. Y bendice también, Señor, a los corazones de las personas que van a recibir el mensaje para que puedan aceptarte y comprendan que el tiempo de tu venida está cerca. Quédate con nosotros, sálvanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.